Bueno, familia, hoy toca el cambio del embellecedor del tapón de combustible. Digo embellecedor porque efectivamente solo se cambia la parte exterior, la parte visible, ¿no? Con la que roscas toda la cerradura y el interior, bueno, pues se queda con el mismo de serie, ¿vale? He adquirido este en Moto Guzzi original, con la campaña de descuento del 25% para que salga un poquito más barato. Al final se queda en unos 62 euros, que es un dinero, pero bueno, estos han sido mis Reyes Magos. Y como veréis, bueno, pues si tienes un aspecto en la moto un poquito dark, así negra y tal y cual, pues este rollo queda muy bien. Este tapón le da un aspecto súper chulo, ¿vale? Con respecto al otro. Este está nuevo, pero bueno, lo guardaré como recambio y chimbún. Pues nada, vamos a proceder al cambio. Es muy facilito, la verdad. Vamos a tirar esto. Muy facilito, como veréis. Simplemente tiene un aro clip que se quita con un alicate especial o con uno que lo fabriquemos. Yo en mi caso no tengo uno especial tan fuerte, lo he intentado, pero se me ha doblado porque este aro está fuerte. Ya os lo adelanto que está fuerte. Entonces me he construido este, que como veréis tiene las puntas limadas para que entre en los agujeros del aro, ¿vale? Es muy fácil, al final es retirar esta junta, coger el alicate, apretar y con un poquito de maña sacarlo y ya está. Es que es así de sencillo. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a poner primero un trapo de toda la vida, porque hay que apoyar el tapón boca abajo para tener más fuerza, más apoyo, y así no se araña ni nada. Y proceder a quitar primero la junta de goma con un poquito de palanquita aquí. Esto sale sola, o sea, no hay ningún problema. Simplemente es para poder engancharlo ahora con los dedos, así, ¿vale? Y simplemente pues la quitamos. Aquí tenéis la junta de goma. Dejamos ahí. Y nada, y ahora pues eso, lo que os digo, un poquito de maña. Vamos a usar un truquito que es con un alicatito fino, o sea, un alicate, perdón, con un destornillador fino. Lo introducimos por aquí, porque si os dais cuenta, por ahí tiene, en el momento que aprietas, se te crea aquí una hendidura donde puedes hacer ya un poquito de palanca. Por aquí, metemos por aquí. Ya. ¿Ves? Ya está. Así de simple. Con esto sale el aro, sale lo que es la válvula de evacuación de gases, esta pieza y esta. Esto tiene 3 tetones donde va en una posición, ¿vale? Pues nada, ya tenemos el tapón quitado, lo dejamos aquí, cogemos el nuevo y se introduce en la misma posición. Como veréis, queda igual. Esto hay que dejarlo aquí. Y lo mismo, esto no tiene ninguna posición. Esto se pone así, se coloca tal que así, y otra vez se pone el aro. Ahora es cuando hay que hacer un poquito más de fuerza. Nos ayudamos de un destornillador y lo tenemos puesto. Ya está nuestro tapón. Falta la junta. Simplemente la vamos bajando.
hasta que llegue a esta parte de aquí. Pues ya tenemos nuestro tapón. Un trabajo de 5 minutos, 10 si lo haces con tranquilidad. Y ya solo queda ponerlo otra vez en su sitio. Y así es como queda en la moto. Como veréis, bueno, pues un poco más, va más acorde, ¿no? Pero como siempre digo, para gusto los colores, ¿eh? A mí me gusta cómo queda, habrá otras personas que no. El caso es darle un toque diferente a nuestras motos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Un saludo.